Hola, un saludo, que Dios me les bendiga. Mi nombre es José Manuel. Pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo, Monte Oret Ministerios Elim, en Cataluña, España, o en toda España podemos decir. Vamos a tocar un tema, vamos a hablar de las Agares y de las Saras. No lo vamos a remontar a los tiempos de los patriarcas, sino que lo vamos a actualizar, cómo estamos en nuestras casas hoy en día. Empezamos. Esta es una versión de una Biblia que no es Reina de Valera, pero sí tenemos Reinas de Valera. Aquí está una, que está la Biblia del Oso, pero vamos a tocar esta Biblia que es dice aquí, de Darío Miranda, y también aparece como un titular ahí, Joan Strimberger, o Juan. Entonces, tal vez les suena un poco diferente cuando estemos tocando ahí unos versículos, algunas palabras que no las va a poder entender o no lo sé, pero vamos a tratar de explicárselo. Dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 23, o le vamos a leer desde el 22. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: porque escrito está que Abraham, aquí ya está con H, tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, mientras el de la libre por la promesa. Un saludo y que Dios me le bendiga. Ahora le voy a tocar una parte que es muy importante, muy interesante. Vamos a leerle aquí en la primera epístola de Pedro, o primera carta de Pedro que escribió. Dice así, capítulo 3, versículo 1, se lo voy a empezar a leer. Dice así: de igual manera, vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la predicación, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Oiga cómo dice aquí: al observar vuestra vida casta y llena de reverencia, que nuestro adorno no sea de afuera, al rizarse los cabellos, ornarse de joyas de oro o ataviarse de vestidos. Esto dice, yo no me estoy metiendo con el tinte de las hermanitas, ni me estoy metiendo con sus vestidos, sus faldas, sus pantalones. Yo quiero saber si usted, hermana querida, es hija de Agar o es hija de Sara, porque nosotros somos hijos de Abraham, según la promesa. Según la promesa. Entonces, recordemos que a Abraham le hacen un llamado. Si usted se lee en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta que a Abraham le hacen un llamado y le dicen: sal de tu parentela. Y Abraham sale, porque lo primero que Abraham hizo fue salir de la idolatría, porque no hay un pecado más grave o peor que arrastre a lo demás, que es la idolatría. Hay que entender eso. Abraham renunció a la idolatría. Y después tocaremos el tema que cuando Abraham sale, se lleva a su esposa, se lleva a su esclava, y recuerde usted que se le pega a su sobrino Lot, que Dios le saca partido de todo lo malo, porque Lot, usted sabe los líos donde metió a su tío Abraham. Y si empezamos a ver más adelante, ahí mismo en el capítulo 12, a Abraham le prometen una descendencia como las estrellas. Y Abraham sigue su curso. Y si leemos Génesis capítulo 15, Abraham le empieza a reclamar a Dios: ¿de quién va a ser todas estas riquezas que yo tengo? De toda esta millonada que yo tengo. ¿Será de Eliezer mi criado? Ay, hermano, y tan fiel que le fue Eliezer, o Eleazar, como dicen en otras versiones, a nuestro padre Abraham. Le fue tan fiel que lo mandó a buscar esposa para su hijo Isaac. Qué tremendo. La obediencia. Elías es el tipo del Espíritu Santo.
Y en el 15, versículo 5, creo que está, donde ya le han cambiado el nombre a Abraham. En el 15, versículo 17, ya le han cambiado el nombre a Sara. Y si se lee en el 16, usted va a encontrar algo tremendo. Dios hablando con Abraham y Abraham hablando con Dios. Anteriormente él se llamaba Abraham. Después le cambian el nombre. ¿Cómo se llamará usted, hermana querida, después de haber aceptado a Jesucristo? ¿Cómo me llamaré yo después de haber aceptado a Jesucristo? Tenemos un cambio. Claro que tenemos que tenerlo. Dice que nuestros hábitos ya no deben de ser como el impío, porque hay que tener cuidado que a veces nosotros, creyendo que congregándonos, le estamos sirviendo a Dios como Él quiere y como Él debe. Entonces, resulta que nosotros tenemos que ir madurando poco a poco, porque es un proceso el Evangelio. Por eso dice así, que no debe predicar un neófito, porque no vaya a ser, dice, que llenándose de, caiga en condenación del diablo, dice en una versión que tengo yo, en otra dice del enemigo, pero en una versión que tengo dice del diablo. Entonces, sucede que Sara se ve que está vieja y se ve que la promesa no llega. Abraham era novenario ya, de 90 años, 95, y le dice a Abraham, en el 16 lo puede leer, que se acerque a su criada Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se acerca a Abraham y le nace un problema, le nace un niño, Ismael. Usted sabe la historia de Ismael, que nació otra nueva religión ahí, o dos religiones podemos decir, que de ahí nació la iglesia católica, y luego nació el Islam 600 años después de Jesucristo, 650 años después de Jesucristo. Entonces, pero ya en el 18 aparecen dos ángeles, o tres, y le dicen a Abraham que le viene un hijo. Y luego preguntan, ¿dónde está Sara? Y Sara se rió porque dijo, ¿cómo voy a yo a sentir otra vez lo que una joven siente? ¿Cómo mi vientre sigue? Pero se cumple la promesa, porque lo de Dios se cumple. Lo que yo le quiero decir a usted, amada hermana y amado hermano, que si nosotros ya somos del nuevo pacto, como lo habla la palabra de Dios, que nosotros ya hemos sido circuncidados del corazón, no del prepucio, como el pacto que hizo Dios con Abraham, que le dijo, todo criado que te nazca en casa será circuncidado, y todo aquel que sea hebreo será circuncidado, porque la circuncisión debe ser del corazón. Y por eso yo le quiero decir, hoy en día se están metiendo mucho con las mujeres que llevan peinados rizados, como dice Pedro aquí, de oro. Eso quiere decir mucho en la casa de Dios, en el patriarca. No, yo no le voy a hablar ahora de los tres patriarcas más principales que toca la Biblia. Está nuestro padre Abraham, está Jacob, ¿sabe? Está Isaac, está Jacob. Luego, pues, aparecen otros 12 patriarcas más. Pero recuerde usted que hay un patriarca que era José de los sueños, perfecto. Un Josué perfecto con sus sueños. Y por haber tenido un sueño, él tiene problemas. Ahora yo le digo a usted una cosa. Nosotros como cristianos, ¿qué sueños tenemos hoy en día? Nuestras hermanas, ¿qué sueños tienen hoy en día? Pero ¿qué resulta? Que si nosotros hemos nacido de nuevo, nuevas criaturas tenemos que ser. Esto tiene que ser como el caso de Nicodemo. Nicodemo se acerca donde Jesús y le dice, y de noche, va donde Jesús y le dice, maestro, sabemos
que todo lo que haces, lo haces por medio de Dios, y sabemos que Dios está contigo, y nadie puede hacer una cosa como la que haces tú si Dios no está con alguien. ¿Y cómo es que Nicodemo le dice a Jesucristo, maestro, y cómo le dice sabemos? A veces sabemos muchas cosas y no hacemos. ¿Qué sucede cuando se olvida de dónde venimos y se nos olvida que cuándo fue nuestro llamado? Cuando Dios nos llamó. Recordemos nosotros cuáles son los llamados de Dios. Recuerde que Dios, Abraham lo llama, léase Génesis capítulo 11, se lo vuelvo a repetir, lo llama. Y recuerde usted cuando Jehová Dios llama a Samuel. Podemos estar muy engañados nosotros cuando predicamos que Sarita, ¿cómo es que Ana lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque quería un hijo? Y Dios se lo da, aunque fue juzgada porque decían de que esta llora y está borracha, que no sé qué. Pero Dios le da un hijo, Samuel, pero eso no fue el llamado. Recuerde que el llamado de Samuel fue después, fue dentro del templo. El llamado. Que no pensemos nosotros y que no piensen nuestros hijos que han nacido dentro del Evangelio, en mi caso, que mis hijos ya nacieron dentro del Evangelio. Yo a ellos con mi esposa los hicimos levantar las manos aceptando a Jesucristo como su Salvador, porque esto no es herencia que se transmite de padre a hijos. No porque un hijo nazca en un hospital va a ser médico. Quiero que me entienda eso. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que estar sabidos si nuestra esposa es una verdadera Sara, no una Agar. A veces nosotros mismos arrastramos el mal y lo llevamos a la casa. Nosotros lo volvemos misericordiosos no siendo sabios. No sabemos a quién metemos en nuestras casas. Por eso le dijeron a Abraham, le prometió Dios primero su descendencia. Él se equivoca, le nace Ismael y lo amaba tanto, aunque Ismael tuvo de más descendencia, porque sí la tuvo. Pero yo quiero decir una cosa a usted. Dice así la palabra de Dios, y es muy excelente y eficaz. Le voy a seguir leyendo aquí para que usted sepa. Dice así, en el 5, porque así también dice, se ataviaban antiguamente las santas mujeres que esperaban en Dios, viviendo sumisas a sus maridos. Óigase bien, qué mujeres más maravillosas de aquel tiempo. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que no sé de dónde han sacado el misterio de pastora. Yo le digo una cosa, yo siempre he dicho soy predicador de la palabra de Dios. Y a mi esposa la considero mi esposa y mi ayuda, que también me sirve me sirve de consejera más que todo. Me sirve mucho. Entonces, hoy en día se cambia muchas cosas. Las hermanas, esposas de pastores, no utilizan lo que es de Dios para lo que es de Dios. Lo utilizan para sus propios egos, sus propias necesidades, para su propia vanidad. Recordemos nosotros que, como lo dice en Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne: chismes, lujurias, contiendas, lascivia, y empieza a mentar tanta cosa. Pero más adelante dice en el mismo capítulo, pero los frutos del Espíritu son estos: paz, paciencia, bondad, benignidad. Contra todas estas cosas no hay ley de Moisés ni ley de pecado que lo arrastre al infierno. ¿Me está entendiendo? Y por eso yo le voy a seguir leyendo mucho aquí. Dice así, en Pedro, siempre de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así, asimismo vosotros maridos, vivid en común
con vuestras mujeres, con toda la discreción, como que son vaso más débil. Oye, como dice aquí, tratadlas con honra, como acohederas que son de la gracia de la vida, para que nadie estorbe vuestras oraciones. Aleluya. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Mire, yo le voy a decir una cosa, podemos estar gritando, lancerándolos, pero si en nuestra casa hay un tremendo problema de discusión, que cuando empezamos a tocar el timbre de la casa, si los niños están pequeños, tiemblan porque ha llegado su padre. Y la pobre señora, si tiene un mal hábito de la televisión, corre y en vez de apagarla le da volumen. Ya se armó el lío, ¿no? Por eso hay una anécdota que cuentan. Le voy a contar 2 anécdotas, a ver si me queda tiempo. Dice que había un hermano que le preguntaban, hermano, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga y que Dios le bendiga. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pues aquí en la lucha, hermano. Y cuando le preguntan, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Pues en la lucha, hermano. Estamos siempre en la lucha, hermano. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Pues en la lucha, hermano. Pues dice ese hermano que un día decidió visitar al pastor a la casa. Y justo entra y le dice, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está, hermano? Pues aquí estamos en la lucha, hermano. Estaban cogidos del pelo la pastora y el pastor. Pues estaban en la lucha. Uno no tiene que hablar palabras que no las entienda. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Así lo dice la palabra de Dios. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra principados, contra legiones de demonios, dice que contra huestes espirituales. A veces nosotros nos podemos enfadar por el recibo de la luz, por el recibo del agua, por el alquiler de la casa, por el alquiler del local. Díganmelo a mí si no me han llamado, que me dicen, oye, hay que pagar el local de la iglesia, del local que te he alquilado. Con todo gusto, espéreme 2 o 3 días y ahí va. No hay que enfadarnos, no hay que enojarnos nosotros. ¿A quién vamos a culpar nosotros? Si nuestra lucha es no es contra sangre ni carne, es contra huéspedes. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted, Daniel, el gran Daniel, el hombre de las muchas oraciones, está orando Daniel y se le aparece alguien y le dice, Daniel, no te habíamos contestado las oraciones porque estábamos peleando con el príncipe de Persia 21 días. Y nosotros sucede una cosa, que oramos 2, 3 veces y no se contesta aquella cosa, dejamos de orar. Y Daniel llevaba 21 días en oración para estas cosas y no se había rendido. Hombre de oración, de ayuno y oración. Recuerde usted que Daniel juró no contaminarse con las comidas del palacio. ¿Y qué sucede con nosotros? Que nosotros nos contaminamos comiendo cualquier cosa. Miren, nosotros nos contaminamos metiéndonos cualquier doctrina que nos prediquen. Cuidado. Lea la Biblia y descubríñela. Nos contaminamos con música, con alabanza. Cuidado. Recuerde usted cómo están los altares. Mire, recuerde usted que no ha sido restaurado el tabernáculo de David. Está en un proceso el tabernáculo de David, y cuando a mí se me parecía que el tabernáculo de David estaba siendo restaurado en alabanza, danza y oración, ¡pum! Lo he visto hoy que se ha desintegrado, lo han difuminado y lo han diseminado por completo. Han metido danza, danzarina y danzarina por acá. ¿Sabe por qué? Porque estos pastores no tienen una Sara en su casa, una verdadera Sara de Dios. Más bien yo creo que ella tiene el espíritu de Jezabel, la mujer de Acab. Recuerde usted que esta mujer, su padre era finicio. Recuerde que esta mujer lo que hizo llevar a Israel y montó los altares del dios Baal, del dios Quemos.
y hasta qué extremo llegó a perseguir los profetas de Dios. Y solo tenía profetas charlatanes. Esto es tremendo. Cuando una mujer no es una verdadera Sara. Y usted me va a decir, ¿por qué está en contra de las danzas y esta cosa? ¿Sabe por qué? Porque conozco yo, hoy en día, grandes pastores que dudaban que eran pastores, hoy son apóstoles. Yo no entiendo cuando la palabra de Dios dice que a uno, dice que Dios los llamó para la perfección de la iglesia, a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros profetas. ¿Y qué resulta? ¿Es más un apóstol que un profeta? Pues no. ¿Es más un evangelista que un maestro? Pues no. ¿Es más un maestro que un pastor? Pues no. Si se me escapa un ministerio no me recuerdo, pero ninguno es más grande que el otro. Cada quien hace su función dentro de la casa de Dios. A veces creemos que el dedito pequeño no funciona, sí que funciona. Y el que más funciona es este, como dicen, no para estar señalando. Pero dice la Biblia que nosotros podemos señalar, y le toco el tema donde lo dice. Dicen en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice que el espiritual puede juzgar al carnal. En cambio, él no puede ser juzgado, porque ya lo juzga Dios. Y usted me va a decir, ¿y usted qué, que se cree santo usted? No, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:16, dice, ser santo porque yo soy santo. Y luego en Hebreos también lo dice, en Hebreos 12:13, algo así por ahí dice, procurad vivir en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que a uno lo llame a alguien y le diga, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, y hasta le piden que se ponga en ayuno? Y uno obedientemente se pone en ayuno, sin decirle a la otra persona que se ponga en ayuno. Uno se pone en ayuno. Y cuando le dice, hermano, pero es que Dios me ha dicho que usted, estos son sus caminos y estos son sus caminos de su hijo. Y le dice, usted me está juzgando a mí. Así se ponen. Entonces, ¿cómo en ese momento lo miran espiritual, después lo ven carnal? Por eso Pablo hablaba de 3 tipos de cristianos que hay. Hay muchos que hablan otras cosas, pero yo voy a acatarme a lo que dice la palabra de Dios, no lo que escribió otro y el otro y el otro, que hoy en día hay tanto tonto o bobo escribiendo libros que Salomón se los prohibió. Dijo Salomón, escribir libros es fatiga del alma. Yo voy a leer libros que hablen de la Biblia. Mire cuánta Biblia tengo aquí, cuánta versión. Mire, aquí está un ordenador o una computadora. A mí no me gusta predicar con teléfonos móviles y con computadoras. He visto predicadores que se suben a los púlpitos y cuando se va el wifi o el wifi, como decimos en España o en Cataluña, dejan de predicar. No han leído la Biblia, no han estudiado la palabra de Dios, no tienen un recorrido de palabra. ¿Por qué? Porque mire, las amadas hermanas, las esposas de los pastores, sus hijos, si quiere le toco el tema, 1 de Timoteo. Mire, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice así, fiel es esta palabra, dice en esta versión que tengo yo, si alguno desea el episcopado, mire, ese ministerio lo tienen fuera, y está en la Biblia Reina de Valera, episcopado, un obispo, lo que ordena su casa primero para predicar el evangelio. Si alguno desea el episcopado, buena obra desea, más es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, modesto, hospitalario, capaz de enseñar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que así como está constituido que una sola vez mueran los hombres, pues así está constituido que una sola vez seamos casados. Imagínese usted que a mí me toque que ir a orar por un hermano, que su matrimonio está destruido o se está destruyendo y yo quiero restaurarlo. Y yo le digo, fíjese que así pasó cuando yo me divorcié de mi esposa. Que así me pasó. ¿Qué consejos sanos pueden ser esto?
¿Sabe qué está pasando esto? Así como aquellos espías que murieron, que le hicieron un monumento, pero encima de ellos. Se pusieron a llorar, a temblar. ¿Cómo es posible que nosotros entremos a esta tierra, aunque ahí las uvas son muy grandes, que los higos son grandes, que ahí fluye la leche y la miel, pero esos hombres que miden una gran altura, que sus manos son de 6 dedos y la pescozada de 5 dedos, no digamos la de 6, y se pusieron a llorar? Y el viejito aquel Caleb, que después le voy a tocar el tema de Caleb, dijo: ese es pan comido. ¿Y sabe cuántos años tenía Caleb? 90 años. 90 años. Yo le digo una cosa, a mí, no solo una vez, casi me echaban a perder que yo predicara el evangelio. En Cataluña hubieron pastores, paisanos del mismo ministerio, casi de la misma rama, que me decían que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, y que ellos tienen títulos de licenciados en teología. Yo tengo 20, le dije yo. No 1, 4, 20 tengo yo, le dije. Y puedo decir de 30, le dije, porque llevo 30 años en el evangelio. Y yo le dije: lo que vosotros tenéis por currículum, el apóstol Pablo lo tenía por basura. ¿Qué más ejemplo, hermano? Cuando nosotros nos hemos casado y hemos sabido llevar nuestro hogar con luchas y pruebas, con escasez y con abundancia, y cuando ves a tus hijos crecer dentro del evangelio, aquella semejante maravilla, aquello perfecto que lo ves casi perfecto, y cuando ves que se te van creciendo y dices: pero yo quisiera que mis hijos se deleitaran en la danza, en la alabanza, en la adoración, pero se me ha hecho difícil. Yo, hermano querido, yo no soy de estos pescaditos que se ambientan a cualquier agua, hermano, perdonen. Yo nací en un ministerio cuando el apóstol Otoniel Ríos Paredes estaba allá, fue en los años 1990, y disfrutar esa doctrina, esas maravillas del evangelio, hermano querido, y después ver que eso se derribó y hoy se está volviendo a restaurar. Qué maravilla volverlo a vivir y ver cuando tus hijos están creciendo, que se les va cambiando sus ideas, sus pensamientos, y van haciendo preguntas, y uno le va explicando y ve que la casa está de pie, es porque está edificada en la roca, que es Cristo Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Hay que ser sabios. ¿Y a dónde vamos a edificar? Se puede edificar con arena, pero poniéndole cemento, ¿saben? No edificar sobre la arena. Cuando pase el río, la casa de arriba puedes tener una estructura de las mejores. Y por eso yo le digo a usted una cosa. Mire, lo de Sara, lo de Agar, dejémoslo por aquí. Enfoquémonos nosotros en nuestra casa hoy en día. No estemos metiendo con el tinte de nuestras hermanas. Pongámosle la palabra y va a ver que la palabra cambia a las personas. Es la palabra la que cambia. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra liberta, libera. Y después dice, y después le vamos a tocar el tema de cómo transforma el Espíritu Santo de Dios a las personas. Yo le digo, el nacer de nuevo como Nicodemo, dudando, pero creyendo, como los 2 ladrones que estaban en la cruz. Uno quería que lo bajaran de la cruz, pero para seguir haciendo sus fechorías. Léase bien la palabra, a ver. Pero el otro no. Pidió mejor. Le dijo a Jesús: Señor, le dijo, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Yo voy a orar por esta bendita palabra de Dios y que quede esto en su corazón. Y esta misma línea será el siguiente mensaje. Esta será la parte 1, pongámoslo así. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Cristo, gracias Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo, Padre Santo, queremos transmitir esta palabra, Padre Santo, a aquel que la necesite. En el nombre poderoso de Jesucristo, tuya es la honra, tuyo es el poder y la gloria, Padre Santo. Yo pido una cosa, hermanos queridos, que anheléis
estar todos los días en la casa del Señor, escudriñando la palabra de Dios, sabiendo que los días son malos, sabiendo que hoy en día están distorsionando la palabra de Dios, están distorsionando las Biblias, el diablo está haciendo cualquier fechoría, cualquier cosa. Hoy en día está distorsionando la música, está distorsionando la manera de vestir, está distorsionándolo todo, está manipulando todo. Entonces, recordemos que los días son como los de Noé, los días son como los de Sodoma y Gomorra, que dice la palabra de Dios que no solo Sodoma y Gomorra padeció, sino que también las ciudades vecinas. Que le quede claro a usted. Yo le digo una cosa, nosotros somos para el Señor su imagen. Y Él está recuperando la semejanza. Que Dios me le bendiga. Un saludo y hasta la próxima.